especialista en gerencia integral de laboratorios de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia. Es doctor en señalización celular, patología asociada de la Universidad de Alcalá, España. Realizó su postdoctorado en el Human Well Center Pediatrics de la Universidad de Indiana, en la Escuela de Medicina de los Estados Unidos. Andrés trabaja actualmente como investigador principal del Grupo de Inmunodeficiencias Primarias de la Universidad de Antioquia y del Centro Jeffrey Medel para el diagnóstico e investigaciones de inmunodeficiencias primarias. Es profesor asociado y microbiólogo de la Universidad de Antioquia. Aquí no se va a parar cualquiera. Bueno, Andrés nos va a hablar sobre el tema de susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias, caso de pacientes colombianos. Quiero antes de este tema recordarles que hay unos laboratorios que nos han patrocinado, que son Aurobindo, está el laboratorio Hetero MSD, está el Departamento de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Queremos también decirles que para obtener el certificado en la tarde deben volverse a inscribir ya con el código de barras para que quede registrado mínimo 2 veces. Y luego de la charla, por favor, se queda todo el equipo de trabajo, todos los expositores y a las personas que les hemos dicho, por favor, que nos acompañen al mediodía. Andrés, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación y por compartir sus conocimientos con todos los del simposio. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias al Hospital La María por la invitación. El tema que vamos a hablar el día de hoy es susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias o MSMD, casos de pacientes colombianos. Entonces, para entender qué es la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias, debemos entender primero cómo es el proceso de infección en los humanos. Sabemos que nos exponemos a los microorganismos, nos infectamos y dependiendo de cómo se da esa infección, desarrollamos un fenotipo clínico. Esto se explica porque hay varias teorías que en conjunto o cada una de manera independiente conlleva que el fenotipo clínico se dé de una manera. Por ejemplo, la teoría microbiológica se explica más desde el punto de vista del microorganismo, que sea más patogénico, que tenga mayores factores de patogenicidad. El caso de la teoría ecológica es cuando nos exponemos, en qué lugares estamos yendo, a qué lugares estamos yendo para exponerlo a los microorganismos. El caso, por ejemplo, de histoplasmosis, paracoccidioidomicosis. Y hay otras teorías que dependen más del hospedero y es la teoría inmunológica, que en el caso, por ejemplo, de la infección por VIH, donde los individuos tienen una disminución en la actividad del sistema inmunológico por la misma infección, nos predisponemos más a cierto tipo de infecciones. Pero en el caso de la teoría genética, que es la que les voy a hablar hoy, el individuo tiene mutaciones en el DNA desde que nace, o sea que estas enfermedades se dan en niños y eso lo predispone a tener a una mayor susceptibilidad de infecciones porque estas mutaciones son en los genes que codifican para las proteínas del sistema inmune. Esta teoría genética entonces se demuestra en los pacientes que tienen unas enfermedades que se llaman inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias no son comunes, son enfermedades raras, hace parte del grupo de las enfermedades raras, o sea, es poco común que nos vayamos a encontrar o ustedes como médicos se encuentren una inmunodeficiencia primaria, pero como vamos a demostrarles ahora, hemos encontrado en una cohorte de pacientes varios tipos de inmunodeficiencias primarias. Entonces, cuando un individuo tiene una inmunodeficiencia primaria, nosotros interpretamos que se vuelven susceptibles a adquirir infecciones por diferentes microorganismos, principalmente desde los primeros años de vida, aunque algunas veces aparecen en adultos. ¿Y qué significa eso? Que eso el individuo se vuelve, además de ser susceptible a infecciones por microorganismos, puede ser más susceptible a desarrollar enfermedades autoinmunes, linfoproliferativas, alergias, inflamación, cáncer, entre otras. Pero hoy vamos a hablar principalmente de la susceptibilidad a infecciones. Las inmunodeficiencias primarias se clasifican en grupos. Hay defectos en la inmunidad celular, defectos en los anticuerpos, disregulación en las células fagocíticas, o sea, los neutrófilos no funcionan bien, desórdenes autoinflamatorios en el complemento. Pero hoy vamos a hablar de desórdenes de la inmunidad innata principalmente.
y especialmente en ese grupo de defectos en la inmunidad innata, la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. El nombre es muy raro, porque pues uno dice mendeliano, nos imaginamos genético, ¿cierto? Y a infecciones por micobacterias, o sea, es algo genético que nos está volviendo susceptibles a infecciones por micobacterias. Entonces, ¿cómo se explica la susceptibilidad a infecciones por micobacterias principalmente? Esto parece pues como una guerra de las galaxias donde varios células o naves están interactuando, pero es muy sencillo. Acá tenemos una célula fagocítica, que es la principal célula que nos ayuda a combatir la infección por micobacterias, en este caso Mycobacterium tuberculosis. Esta célula fagocítica, por ejemplo, un macrófago, una célula dendrítica, lo que hace inicialmente es fagocitar el microorganismo. El microorganismo entonces entra a un fagosoma y en el fagosoma se generan sustancias reactivas del oxígeno y varias enzimas que terminan destruyendo el microorganismo. En ese contacto de la célula fagocítica con la micobacteria se induce que esta célula envíe o produzca una citoquina que se llama la interleuquina 12. Es una molécula que actúa como dando señales. Esa interleuquina 12, ¿a quién le da la señal? Al linfocito T. Un linfocito T virgen inicialmente que recibe esa interleuquina 12 con un receptor de la interleuquina 12. Eso que desencadena una cascada de señalización celular que va al núcleo e induce la producción de una citoquina muy famosa que se llama el interferón gamma. El interferón gamma, para nosotros, los inmunólogos, es lo que es para Popeye las espinacas. El interferón gamma va y reconoce o es reconocido por el macrófago con el receptor de interferón gamma e induce una superactivación del macrófago. Entonces el macrófago se vuelve más activo y cuantas micobacterias fagocite las va a destruir fácilmente. Entonces en este contexto, imagínense ustedes si alguno de estos mecanismos que les acabo de explicar falla porque tenemos un defecto en el genoma, o sea, desde que nacemos uno de los genes que codifica para cualquiera de estas proteínas que están involucradas en la activación del macrófago y de los linfocitos T llegasen a fallar, entonces nos volvemos susceptibles a infecciones por micobacterias. ¿Y cómo se caracteriza la infección, la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias o MCMD? Se presenta inicialmente en niños. Entonces, esa es la gran marca de esta enfermedad, que cuando ustedes se acerquen a un niño como estos, que tenga un MSMD, lo van a reconocer fácilmente porque empieza desde la niñez. Son VIH negativos. O sea, estos niños les buscan si están infectados por VIH y son negativos. Son niños que de otra manera son sanos, o sea, independiente pues de esto que estamos viendo, ellos son sanos, no están desnutridos, no están tomando inmunosupresores, son niños relativamente sanos, pero tienen la susceptibilidad a las micobacterias. Y recuerden, VIH negativos. Bueno, ¿y cuál es el espectro de infecciones que tienen estos niños? Otra característica importante es que son invasivas o recurrentes. ¿Por quién? Por micobacterias. Entonces estos niños los empezamos a reconocer porque cuando se aplica la BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que es un Mycobacterium bovis atenuado pero vivo, se aplica en la piel al otro día que nacemos o incluso el primer día, estos niños desarrollan una infección diseminada por la vacuna. Y ahora vamos a ver que eso se llama BCG-itis o BCG-osis, dependiendo cómo se dé la enfermedad. También por micobacterias ambientales raras, micobacterias que normalmente no causan infección en la población y que están en el ambiente, pero son micobacterias. Y además por el mismo Mycobacterium tuberculosis que causa pues la tuberculosis. Además por otras bacterias como Salmonella, Listeria, Nocardia, Klebsiella, hongos como Cándida, Histoplasma, Paracoccidioides brasilenses, coccidioides, en asocio también con infecciones por micobacterias. Infección diseminada por Leishmania, Toxoplasma. Además, algunos pacientes se han reportado por infecciones con citomegalovirus. Entonces, miren, el panorama infeccioso es muy similar a los pacientes VIH, pues en algunas características muy similar a los pacientes con VIH positivos, pero recuerden, niños VIH negativos y además tienen infecciones diseminadas. Entonces aquí tenemos un paciente con una BCG-itis, otro paciente con una BCG-osis, hay una diseminación, algunos tienen TB pulmonar que se convierte en TB extrapulmonar que puede afectar también huesos y causar una enfermedad que se llama el mal de Pot, como vamos a ver en uno de los pacientes que voy a mostrar. Entonces,
si uno coge todos esos genes y esas proteínas que están involucradas en la respuesta inmune y los pone en una tabla, ¿qué se ha caracterizado hasta el momento? Defectos en todos estos genes y proteínas que están involucrados en la respuesta inmune frente a micobacterias que generan enfermedades autosómicas recesivas o autosómicas dominantes frente a la infección, pues, y vuelven los pacientes susceptibles a infecciones por micobacterias. La más común, la deficiencia del receptor de interleuquina 12 en los linfocitos, o la deficiencia del receptor de interferón gamma, que es esta, en los macrófagos, como les expliqué en la diapositiva inicial. ¿Qué tienen los pacientes? La mayoría tienen infecciones por BCG y algunos micobacterias ambientales, salmonelas y cándida, y algunos muy esporádicos por otros microorganismos. Dependiendo de cuál es el defecto, también algunos van a tener mayor predisposición a infecciones por micobacterias ambientales, pero siempre BCG va a estar presente, Mycobacterium tuberculosis y salmonela. Entonces, en el grupo de inmunodeficiencias primarias, desde hace más o menos 5 años, nos propusimos captar pacientes con estas características para detectar cuál es el panorama genético que tienen estos pacientes. Nadie en Colombia se había preocupado por estos pacientes que, como son raros, algunas veces son descuidados, muchos se mueren. Nosotros empezamos con una red nacional de infectólogos, pediatras, médicos que apoyan las inmunodeficiencias primarias, además microbiólogos. Empezamos a detectar estos pacientes y no piensen que detectamos mucho. En 5 años hemos detectado aproximadamente una cohorte con estas características y susceptibilidad a otros microorganismos como virus, ya con otros defectos genéticos. Entonces, ¿para qué hacemos nosotros eso? Porque queremos determinar si esos pacientes tienen algún defecto genético que pueda explicar la susceptibilidad a los microorganismos. Entonces, hicimos todos los criterios de inclusión. Los pacientes son VIH negativos, incluimos pacientes menores de 20 años, aunque también nos interesan los pacientes mayores de 20 años, pero que desde la infancia han tenido infecciones recurrentes por micobacterias, por cándida o por salmonela. Pueden ser pacientes que tengan un defecto genético con una penetrancia no tan profunda y que han ido teniendo infecciones recurrentes, pero que llegan a los 30 años y ya tienen una tuberculosis muy marcada, pero si vamos hacia atrás, han tenido infecciones toda la vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros entonces? Sangramos los pacientes después de que firman un consentimiento informado y nuestro enfoque directamente es genético. O sea, vamos haciendo la caracterización inmunológica, pero nos vamos al DNA y hacemos secuenciación masiva del genoma humano. O sea, secuenciamos principalmente las regiones codificantes de todos los genes, los 22.000 genes que tiene el humano. Y en esos genes buscamos variantes genéticas, o sea, modificaciones en el DNA que sean conocidas y que hayan sido asociadas a MSMD o variantes desconocidas. Además, obtenemos células de los pacientes y inmortalizamos los linfocitos B con el virus de Epstein-Barr para hacer pruebas funcionales y pruebas inmunológicas de esos pacientes una vez tengamos la variante candidata. Otra cosa importante es que también guardamos los sueros de los pacientes, porque existe una enfermedad que se llama fenocopias de inmunodeficiencias primarias, y esto es muy importante que ustedes lo recuerden, porque ocurre en individuos más o menos entre los 20 y los 40 años que generan anticuerpos, autoanticuerpos, por ejemplo, contra el interferón gamma o contra la interleuquina 12, y estos pacientes vienen siendo sanos, pero en un momento de la vida empiezan a tener infecciones principalmente por histoplasma, coccidioides, algunas veces tuberculosis, y se hacen todos los estudios genéticos y los niveles de linfocitos T, B, inmunoglobulinas están normales, pero cuando se hace un estudio profundo, lo que tienen es una especie de enfermedad autoinmune porque los anticuerpos se unen a las citoquinas y las inactivan, entonces se genera una especie de susceptibilidad mendeliana también a infecciones por micobacterias. También es muy rara, pero tenemos en este momento en la cohorte aproximadamente 5 individuos desde hace 5 años que los estamos estudiando este defecto. Entonces, ¿qué es la secuenciación del exoma? Secuenciamos nomás los exomas de todos los 22.000 genes que tienen los individuos. Y ¿por qué los exones nomás? Porque es la región que una vez se hace el splicing a nivel del DNA, se convierte en el RNA mensajero y es la codificante para proteínas. ¿Qué hacemos con toda esa información? Imagínense ustedes 22.000 genes secuenciados con
Y una tabla de información como esta arroja más de 22 hasta 100.000 variantes. Entonces hacemos unas filtraciones dependiendo de la frecuencia alélica. O sea, nos interesan variantes que sean muy escasas en la población. O sea, que si cogemos 100 individuos, esa variante solamente la encontramos en una, ese cambio genético lo encontramos en uno, para nosotros eso es raro y amerita que lo estudiemos profundamente. Entonces vamos escogiendo las que generan cambios en el marco de lectura, de lesiones, inserciones, y hacemos varios estudios bioinformáticos. Entonces, en todo el estudio les voy a hablar inicialmente, les voy a hablar el día de hoy de 3 pacientes que encontramos con deficiencia del receptor interleuquina 12 e interferón gamma y que están en la cohorte de pacientes que hemos identificado con esta metodología. Entonces, el primer paciente, miren lo característico, una vesiceitis axilar, pues, o sea, está en la zona de la axila, cercano en el mismo brazo, pues, o en la misma zona donde se aplicó la vacuna de BCG. Este niño es de 7 años, sexo masculino, VIH negativo, cumple con los criterios de de inclusión, padres aparentemente no consanguíneos. Siempre preguntamos si hay consanguineidad o de qué zona del país vienen, porque uno ya sabe qué zonas del país hay más consanguinidad. Este paciente, por ejemplo, no, la familia no manifestó consanguinidad. Tenía todas las vacunas del PAI hasta los 6 meses. Y miren, lo característico, mire que en solamente 24 meses este paciente ha tenido una gran cantidad de complicaciones y hospitalizaciones. Es un niño que se sale de lo normal. O sea, normalmente un niño pues, a esta edad que no va a estar hospitalizado. Y característicamente de varios de los cultivos de las axilas y de varias partes del cuerpo se encuentran bacilos ácido alcohol resistentes, algunas veces bien caracterizados, otras veces no logramos caracterizarlos porque los pacientes nos llegan ya después de mucho tiempo. Nosotros lo que recolectamos en las historias clínicas y vamos examinando cómo fue la evolución clínica, y algunas veces tenemos esta información solamente. Este paciente tenía candidiasis, entonces a los 24 meses se sospechó de MSMD por las características del paciente. Secuenciamos e inmediatamente, cuando corroboramos con un método ya más preciso, encontramos una mutación en el receptor beta de la interleuquina 12, o sea, MSMD. Entonces es una mutación que induce un cambio de una G que está en un control, miren en esta zona del gen hay una G, una guanina, y en el paciente cambia por una adenina. Y los padres se ven 2 picos, quiere decir que son portadores. Entonces, cuando completamos el pedigrí, vemos que el paciente es homocigoto para la mutación y los padres son portadores. Él tenía un hermanito que desafortunadamente parece ser que murió por lo mismo. Tenía una vesiceitis y complicaciones por micobacterias, pero nunca pudo ser diagnosticado y murió. Esta enfermedad puede llevar a la muerte. Bueno, ¿qué hacemos entonces para corroborar que esa mutación sí es la causante del defecto en este paciente? Entonces, en este caso, determinamos en los linfocitos B del paciente si se expresa o no el receptor de la interleuquina 12. Entonces aquí tenemos un paciente sano que expresa esto de receptor de interleuquina 12. Y cuando vamos y examinamos el paciente, vemos que este pico no se desplazó. Miren que aquí había un pico de control y un desplazamiento a la derecha de este pico, y en el paciente no se encuentra. Similar a lo que se había encontrado en otro paciente que habíamos detectado con nuestros colaboradores. Entonces, el paciente ya se demuestra entonces que la mutación induce una disminución o ausencia de la proteína receptor interleuquina 12 en el paciente. Además de eso, hicimos un ensayo funcional en los linfocitos del paciente, y es coger células de un control y del paciente y de la madre y estimularlas con interleuquina 12, estimular los linfocitos. Entonces, si hay receptor interleuquina 12, vamos a ver que la producción de interferón gamma se va a aumentar. Entonces aquí tenemos células sin estímulo que están ubicadas acá, y aquí hay un poquito de células produciendo interferón gamma. Y mire lo que pasa en el control cuando les ponemos interleuquina 12. Aumenta la producción de interleuquina 12, pasa de 20.9, de 7.6 a 20.9% de células que están produciendo interferón gamma. Recuerden que en este caso es los linfocitos produciendo interferón gamma cuando los estimulamos con interleuquina 12. Y miren el paciente, hay una gran diferencia entre esto y esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que la mutación en el receptor interleuquina 12 causa una disminución en el interferón gamma, y de esa manera se explica la susceptibilidad a micobacterias que tiene el paciente. Esto ya está
Es un caso que ya está publicado con varios infectólogos y pediatras de acá de Medellín y del país, varios del Pablo Tobón Uribe, que pues han colaborado con este estudio. Ese es el paciente número 2, es un niño también de la zona de Montería, de sexo masculino, 8 años, VIH negativo, padres consanguíneos. Ahora vamos a ver la consanguinidad, cómo es de importante en este tipo de casos, no siempre, pero en este caso hay una alta consanguinidad. Recibió vacuna de BCG al nacer y tuvo varios episodios frecuentes desde edad temprana. Acá tiene la cicatriz de la BCGitis. Y miren, desde edades tempranas tuvo varias complicaciones, adenitis por BCG, TB diseminada en recaída, y en este paciente sí se pudo pues como estudiar un poco más el microorganismo, que fue Mycobacterium tuberculosis. Seguramente también tuvo una BCGitis por Mycobacterium bovis. Miren las radiografías, hay complicaciones a nivel pulmonar, y miren el mal de Pot. A nivel de las vértebras entre C2 y C6 se ve destrucción o afectación del ósea, miren acá también, acá y acá. Entonces, hay una migración de las micobacterias a los huesos que causan también, en este caso, el mal de Pot. Se puede sospechar también enfermedad granulomatosa crónica, que es un defecto en los neutrófilos de producir ROS, radicales libres del oxígeno, una vez se da la fagocitosis, pero en este caso el paciente fue normal. Cuando uno estimula los neutrófilos de un individuo, se espera que produzcan esto de radicales libres del oxígeno. Y miren que la madre como el paciente fueron similares. Entonces descartamos un defecto en el sistema NADPH oxidasa, no tiene enfermedad granulomatosa crónica, que es otra inmunodeficiencia, pero cuando secuenciamos y corroboramos por el método de Sanger, miren la mutación que tenía un cambio de una T por una C, miren la diferencia, cambia la timina por la citosina y los padres tienen 2 picos, son portadores, autosómica recesiva entonces también, y fue en el gen del receptor del interferón gamma. ¿Listo? Bueno, el pedigrí, mire, un árbol de una asa de consanguinidad muy alta, son primos, los 2 padres son primos, tuvieron este niño que es el afectado, ambos son portadores, y cuando vamos y estudiamos varios miembros de la familia, vemos que hay varios portadores. Estas familias necesitan consejería genética, porque si vuelve a suceder lo mismo, es muy probable que tengan hijos afectados y con grandes complicaciones. Y si determinamos entonces la expresión del receptor de interferón gamma y vemos que está disminuido, esto es lo que se expresa un individuo sano. Y esto es lo que expresa el paciente. Miren que este pico está más o menos por acá, y en este caso, este pico está disminuido. O sea, hay una disminución parcial del receptor de interferón gamma. Paciente número 3, ya para terminar, niño de sexo masculino, de Sincelejo Sucre, VIH negativo, consanguinidad no relatada, se vacunó con BCG. Y miren, 2 meses, 5, 4 días después del tratamiento, 21 meses, tiene varias hospitalizaciones, BCGitis, TB pulmonar, en jugo gástrico se aislaron bacilos ácido alcohol resistentes. Esto no es normal en un niño de esta edad. Se sospecha entonces MSMD. Desafortunadamente, el niño muere a los 21 meses, no logró superar la infección, no se le hizo pues la aproximación adecuada, que es tratamiento con antimicrobianos contra micobacterias. En algunas veces se les da interferón gamma, el niño murió, pero miren las características clínicas, BCGitis, BCGosis también en algunas ocasiones, miren las afectaciones por micobacterias, y cuando hicimos secuenciación del genoma de este paciente encontramos una mutación en el receptor de la interleuquina 12, entonces el paciente es homocigoto para la mutación y la madre es portadora. El padre es wild type, parece ser que el otro alelo es una mutación de novo, hay que estudiar bien el paciente, pero entonces también se llega a la explicación desde el punto de vista genético de la afectación del paciente. ¿Por qué hacemos nosotros esto y cuál es la conclusión importante para que ustedes la recuerden? Pacientes con BCGitis, BCGosis, infecciones por micobacterias como Mycobacterium bovis o atípicas, o histoplasmosis diseminada, paracoccidioidomicosis atípica, se debe sospechar MSMD, principalmente en niños.
¿Por qué hacemos esto nosotros? Porque cuando hacemos, porque el estudio ir hasta lo genético, porque nosotros sabemos que cuando hacemos el estudio genético podemos hacer una correlación entre las características clínicas y moleculares que tiene el paciente. Eso puede llevar a que se dé una consejería genética a la familia y evitar de que pues, se sigan presentando más casos en la familia, se haga un diagnóstico completo y se den medidas terapéuticas adecuadas para estos niños. Uno de los casos que les mostré está en tratamiento en este momento con interferón gamma, o sea, se le pone interferón gamma recombinante y responde muy bien, además con antimicrobianos para tuberculosis. Lo otro es que con estos experimentos de Natura, que en este caso los pacientes, nosotros aprendemos cómo funciona el sistema inmunológico. O sea, al irnos profundamente haciendo la disección genética, podemos entender cómo funciona el sistema inmune y de esa manera también entender cómo se da la infección por micobacterio en tuberculosis. Este trabajo se da gracias al grupo de inmunodeficiencias primaria y los pacientes y sus familias. Aquí está Carlos Andrés, que es el estudiante de doctorado, Lucía, estudiante de doctorado, Marcela Moncada, que fue la postdoc en el grupo, ahora está en los Estados Unidos, acá están los otros miembros del grupo y además es importante agradecer a todos los infectólogos, pediatras y médicos que hacen parte de la red de inmunodeficiencias primarias y aún algunos que no lo son porque ayudan a conseguir estos pacientes, a hacerles un buen tratamiento y un buen seguimiento. Además, al Centro de Secuenciación Genómico de la Universidad de Antioquia y a los laboratorios de enfermedades infecciosas del INSERM y de la Universidad de Rockefeller. Si tienen alguna pregunta. Bueno, les agradecemos la participación en la mañana. A las 2 de la tarde en punto iniciamos la jornada, 2 en punto. No dejen objetos personales.